Perdón, perdón. Ok. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada para celebrar junto a nosotros la Semana Mundial de la Biodiversidad. Realmente es un honor contar con todos ustedes. Muchas gracias a las personas que se han unido y a las que están por unirse también para compartir con nosotros una jornada más de los diálogos por la biodiversidad. El Ministerio del Ambiente del Ecuador, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, WCS, WWF, GIZ, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, el Programa de Pequeñas Donaciones, el Proyecto de Conservación de Anfibios del Ecuador y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos, el Proyecto Global ABS, CENESID, INAVIO, Iniciativa Pesquerías Costeras, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación a este evento que en realidad ha sido un trabajo de coordinación. Sin más, quiero presentarles hoy a nuestro moderador, quien va a ayudarnos a guiar este diálogo, el segundo diálogo del día en el eje de bioeconomía y biocomercio. Así que les presento a Arturo Mora. Él es economista ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con posgrados en modos de vida sostenible de la Universidad de Bradford, Gran Bretaña, y Marco Internacional de la Biodiversidad de la Universidad Internacional de Andalucía. Cuenta con experiencia de más de 20 años en temas de conservación, finanzas y desarrollo sostenible en organizaciones nacionales e internacionales, y en la actualidad es el coordinador nacional de la iniciativa Biofin de PNUD sobre finanzas para la biodiversidad. Muy bienvenido, Arturo, muy bienvenido a los panelistas y les deseo la mejor de las suertes en esta jornada y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paola, a ti y a todos los colegas que nos están acompañando. Muchísimas gracias por su interés en los temas que vamos a ver hoy: biodiversidad, bioeconomía y bionegocios. Esta es la segunda sesión. Recuerden que en la mañana tuvimos una bastante interesante enfocada también en los aspectos generales sobre la bioeconomía. El día de hoy, permítanme comentarles y recordarles que mañana celebramos el Día Mundial de la Biodiversidad, que este año tiene como eslogan: nuestras soluciones están en la naturaleza. Y este recordatorio es importante porque también en la próxima COP del Convenio de Diversidad Biológica del CDB se va a tratar justamente un nuevo marco hacia el año 2000. Bueno, realmente era el marco post-2020, post-2020, pero a partir de todo este tema de la pandemia se ha movido al marco 2021 hasta el 2030, donde también se van a discutir temas relacionados con la movilización de recursos financieros para la biodiversidad.
Y justamente en nuestra última conferencia del proyecto Biofin, en mayo pasado, que fue una conferencia también virtual debido a las circunstancias, se comentaron que la movilización de recursos financieros requiere de cambios transformativos, inclusivos y equitativos en las economías y las sociedades. Asimismo, se recomienda también tener este enfoque destinado justamente a tratar de completar estos tres componentes importantes, que son reducir o redirigir los recursos que afectan de manera negativa a la biodiversidad, generar recursos adicionales para todo, considerando las diferentes fuentes posibles, y asimismo asegurar una eficiencia y efectividad en el uso de estos recursos. Justamente la iniciativa que yo coordino, que tengo el privilegio de coordinar aquí en Ecuador, es una iniciativa global. Trabajamos en 32 países para tratar de generar esas herramientas sobre conservación de la biodiversidad. Y en particular en Ecuador trabajamos en 3 líneas: el tema de finanzas sostenibles a través de los fondos de inversión y líneas de crédito verde con la banca, promoción al turismo sostenible por medio de soluciones financieras para las áreas protegidas y optimización de modelos para fortalecer la gestión y el aprovechamiento de la biodiversidad. En este marco, el día de hoy, tenemos el gran privilegio de contar con 4 ponencias, 4 expositores y expositoras con bastante experiencia en los diferentes temas relacionados justamente a la aplicación de estos temas de bioeconomía, bioemprendimientos a nivel local y también dentro de la empresa privada. Así contamos con Rafael Cárdenas, Ana María Barea, Bolívar Aragundi y Andrés Zarzosa Terán. Para el día de hoy, más o menos, vamos a tener estos 5 minutos de mi introducción inicial, seguida de 4 exposiciones a los expositores y expositoras. Les recuerdo que tienen 15 minutos. Yo les voy a comentar en el minuto 12 que les quedan 3 minutos. Y también vamos a tener para el público, yo voy a estar tomando las notas justamente de las preguntas que ustedes tengan, una discusión de unos 10 minutos para cerrar con unos 5 minutos más al final. Recuerden que ustedes tienen también una selección donde dice preguntas y respuestas. Por favor, coloquen ahí sus preguntas y respuestas para seguir el seguimiento de lo que estamos viendo el día de hoy. Asimismo, pues agradecer muchísimo a todos los socios, los colegas que están trabajando justamente para esta semana de la biodiversidad, y también les recuerdo que las grabaciones y presentaciones estarán disponibles también en la página web del Community ABS, y también al momento estamos transmitiendo por Facebook a través de la página del INABIO. Entonces, con esta introducción me gustaría empezar a presentar a nuestro primer panelista el día de hoy, Rafael Cárdenas, con su ponencia El rol de la biodiversidad en las economías de los pueblos. Rafael es PhD en Ecología y Biodiversidad de las universidades de Sorbonne, Pierre y Marie Curie, de París Cuarta, Francia, y desde el 2016 al presente es investigador y docente en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Proyectos actuales dentro del Parque Nacional Yasuní, tales como la diversidad funcional como mecanismo estratégico para la supervivencia y coexistencia de las plantas, aspectos fenológicos de las plantas y su relación con el uso de nutrientes, el rol de la microbiodiversidad en el proceso de descomposición de materia orgánica y códigos de barra y códigos químicos para revelar la diversidad oculta amazónica. Entonces, Rafael, por favor, te pedimos que empieces con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por la presentación. Espero que todo se vea bien. Si es que hay algún problema, me avisan. ¿Está correcto? ¿Se ve bien? Sí, te vemos. Chévere, gracias, Arturo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, el tema del papel de la biodiversidad en la economía es un tema de acalorados debates todavía a nivel científico, más aún a nivel político, económico. Es una materia de estudio bastante nueva todavía en relación a lo que es la ciencia en general. En esta charla, bueno, voy a hablar brevemente, es una breve introducción de conceptos, el estado de los procesos y servicios ecosistémicos en el mundo. En un punto 3, la biodiversidad en la economía, el camino a seguir y finalmente unas pequeñas conclusiones. En algún momento de nuestra historia, cuando comenzamos a domesticar plantas, animales y pasamos de ser parte del mundo natural a desentendernos de este y a ponernos solitos a la cabeza, nadie más nos puso ahí, de otros organismos y de pares, ojo con esta figura de aquí,
simplemente empezó un poco la debacle del planeta, que es la que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Esto se vio acentuado desde el siglo de las luces, siglo XVIII, la revolución científica, industrial, tecnológica, que ya conocemos. Y de alguna forma, bueno, debemos regresar a entendernos como parte de la naturaleza. Y solo así, pues, Rafael, entenderemos... discúlpame, te molesto, no te estamos viendo tu pantalla. ¿Perdón? No estamos viendo tu pantalla, solamente te estamos viendo tu imagen. Tienes Ah, que ok. compartir la pantalla, por favor. Qué pena, perdón. Ok. Sí, no sé si prefieres que continúe o... Ahora la vemos. Sigue. Ok. Gracias. Sí, bueno, entonces, como decía, de alguna forma debemos regresar a entendernos como parte de la naturaleza y solo así pues entenderemos cuánto nuestras acciones nos afectan a todos. Una pregunta central es qué es la biodiversidad y qué es la ecología. Como diversidad entendemos a todas las formas de vida, sus variaciones e interespecíficas, sus patrones de riqueza y abundancia en un área dada y sus diferentes roles de la cadena trófica, que esta es la parte ahorita medular de los nuevos trabajos. La ecología, a su vez, se refiere a todas las especies, a toda esta riqueza, a toda esta biodiversidad en un ecosistema, sus interacciones y todos los flujos de energía y nutrientes. Típicamente se nos ha enseñado, bueno, con imágenes simples como esta, digamos, muy ilustrativas, como la biodiversidad está interrelacionada entre sí. Tenemos las plantas, ¿no? El producto primario, digamos, y después tenemos a los consumidores primarios, los consumidores secundarios y finalmente los predadores. Pero la cosa es un poquito más compleja que eso. Este es un sistema todavía simple aún, ni siquiera llega a estar cerca de lo que es un bosque hiperdiverso, no, ni siquiera lo conocemos todavía, cuán interrelacionado está. Esto es un bosque temperado, pero podemos ver las interrelaciones que hay, donde, por ejemplo, cada puntito o cada cuadro se refiere a una especie y cada tamaño se refiere al nivel de interacción que tiene, donde vemos puntitos rojos pequeños de especies que tienen una interacción con una especie y nada más, hasta estos cuadros grandes donde vemos que simplemente son especies que tienen muchas interacciones. ¿Qué pasa si desaparece este cuadro grande del mapa? Ahí está la pregunta que nos hacemos los biólogos en un principio. ¿Qué pasa si desaparece este punto rojito en el mapa? Ya, se puede tratar de intuir, pero a todo hay que cuantificar, a todo hay que hacerle un estudio. En el año 2005, un foro mundial con los más grandes académicos en las áreas afines de las ciencias biológicas, las ciencias sociales y economistas, definieron a lo que ahora conocemos como servicios ecosistémicos, algo que es muy conocido y aceptado ahora por la sociedad. Los servicios de soporte como fotosíntesis y descomposición, los de regulación como polinización, control de plagas, los de aprovisionamiento, agua y agua limpia además, más productos agrícolas, y los servicios culturales muy importantes, donde viene la herencia cultural y la recreación también, que es parte de nuestro quehacer y que ahora en este mundo, en esta nueva vida de confinamiento, pues la sentimos más fuerte, ¿no? Esta necesidad de poder salir. Ahora, ¿por qué es importante preservar la biodiversidad? Hay algunos escenarios teóricos, muchos escenarios teóricos, voy a presentar unos 4 simples, unos 4 sencillos. Algunos escenarios teóricos de relación entre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Tenemos aquí en el eje X la biodiversidad, ¿no? Aquí está el nivel natural, antes de que sea degradado, digamos. Y aquí la función ecológica en el eje de las Y. Y hay algunos modelos sencillos, por ejemplo, como el de redundancia, en donde una pérdida de biodiversidad no causa una baja, un daño, una función ecológica, cualquiera que sea esta, porque justamente sus actores aquí son redundantes de cuanto a su funcionalidad. Hay otro escenario que puede ser el de complementariedad, en donde la función ecológica se va diezmando paulatinamente conforme se va perdiendo biodiversidad. Hay una muy fuerte, muy importante, difícil de encontrar, sinceramente, pero que existe, obviamente, y es el de las especies clave. Esta es una regresión, entonces, exponencial, en donde la pérdida de diversidad de una especie, básicamente está dañando significativamente la función ecológica,
digamos que esto es a nivel local, y si hablamos ya a nivel regional, 2 especies clave, por ejemplo, o 3 especies clave que se pierdan, bueno, simplemente la función ecológica termina. Estas especies clave muchas veces son estas especies que tienen muchas interacciones con otras, o son especies que cumplen con papeles particularmente importantes y que se puede ver. Y finalmente un cuadro impredecible que también sucede, en donde hay veces que se pierde biodiversidad, cae la función ecológica, la resiliencia del ecosistema le vuelve a poner en un buen puesto, digamos, mientras se sigue perdiendo diversidad. Pero bueno, a la final de los finales, si es que nos vamos a los datos extremos, si es que nos quedamos sin biodiversidad, nos quedamos sin funciones ecológicas, y sin funciones ecológicas, simplemente el mundo no puede existir, ni el económico, ni nada. En 2015, un equipo sueco publicó lo que llamaron ellos un espacio operativo seguro para la humanidad, un concepto de límites planetarios para 9 sistemas biofísicos terrestres. En este caso yo me he centrado sobre el cambio del uso de tierra, en donde el sistema de semáforos básicamente dice rojo es alto riesgo, y está muy más allá de la incertidumbre, es decir, no se sabe realmente qué es lo que pueda pasar en estos ecosistemas con respecto a este cambio de tierra en particular, ¿no es cierto? La zona o los amarillos se refiere a un incremento del riesgo de un colapso, digamos, ecológico, y verde significa que todavía estamos bien. Entonces, cuando vemos aquí a nivel mundial, pues tenemos una cosa muy clara, muy heterogénea también, en donde muestran cómo las zonas centrales de África Central, el sudeste asiático han sido realmente muy golpeadas en cuanto al cambio de uso de tierra, es decir, básicamente deforestación para cualquier cosa que el ser humano quiere utilizar. Al contrario, en otro lado tenemos una Sudamérica todavía verdecita, bonita, y que esperamos que se mantenga así o inclusive mejore. La deforestación más los incendios de la cuenca del Amazonas tiene teleconexiones con el clima mundial. Ahora, si es que vemos un poquito más ya en nuestra escala, este es el Ecuador que recibimos, y este es el Ecuador que tenemos por el momento, hasta ahora. Estas es básicamente las áreas de intervención humana de todo tipo, ya, urbano, agrícola, lo que sea. Y básicamente tenemos un porcentaje altísimo de degradación de los bosques, o de pérdida completamente ya de los ecosistemas naturales en la zona costera, y vamos viendo cómo esto se va metiendo cada vez más hacia la zona amazónica, y se va poniendo peor todavía. Es una publicación del 2017 donde vemos las concesiones mineras inscritas, las de color rojo, que representan el 6.3% del área del Ecuador continental. En amarillo, las concesiones en trámite, el 8.1%. Y algo grave es, bueno, grave en el sentido de que si es que estamos hablando de concesiones mineras y que al mismo tiempo son o pueden ser a gran escala, y peor aún a cielo abierto, estamos topando aquí a ecosistemas muy frágiles y además muy desconocidos, como los bosques nublados, que son aquellos que tienen altísima diversidad. Como ven ustedes aquí, casi todas estas concesiones mineras están alrededor de la cordillera de los Andes, en las pendientes de nuestra cordillera, y son lugares poco estudiados al mismo tiempo, aún son todavía muy poco estudiados. Y al mismo tiempo es la primera fuente de agua limpia para las zonas bajas. Las zonas bajas representan el 70% del territorio nacional. Entonces, realmente es una cuestión para preocuparse desde el punto de vista ecológico. Y bueno, vamos a ver quizás algunos datos de qué es lo que nos puede dar esto. Un caso concreto, el bosque protector Los Cedros, el bosque protector como lo es Mindo, conocido para la mayoría de gente como cualquier bosque protector, ¿no? Que tiene 5.800 hectáreas de bosque primario, 80% fue concesionado para minería a gran escala. Todavía siguen ahorita los litigios legales, no voy a entrar en ese tema. Mi pregunta es, ¿cuánto perdemos económicamente con bosques degradados o sin bosques, básicamente? ¿Podríamos restaurar 4.600 hectáreas de bosque nublado? Esto es una pregunta que me hago porque típicamente te dicen, no, vamos a restaurar el bosque. Pero ¿cómo se restaura el bosque?
¿Cómo vamos a crear bacterias, hongos nuevos, micorrizas, las relaciones que hay entre las especies, las relaciones propias que hay entre las especies, no las que uno cree que hay, cómo vamos realmente a contribuir con un bosque? Y en cuánto tiempo esto. Y algo que sí hay que hacer la pregunta de verdad, ¿cuánto representa esto en ganancia a terceros y en corrupción? Hemos sido un país petrolero de 50 años por ahí y seguimos, deberíamos estar siendo un país súper desarrollado, ¿no? Digamos, en muchos aspectos. Y sabemos que no estamos ahí, y sabemos que la corrupción es muy grande y esto es algo que nos preocupa realmente, es una pregunta que hay que hacerse. Aquí hay algunos valores de minería, de datos de entre 2018 y 2019 de las noticias, son simplemente capturas de pantalla de Google con búsquedas sencillas como minería en Ecuador o ganancia millones de dólares en Ecuador, ganancias netas minería Ecuador, etcétera. Y bueno, vemos números que, no sé, para nosotros los comunes, ver 15 millones nos suena bastante, ver 1.300 millones nos suena más, 2.250 millones nos suena un montón. Claro que en 20 años de concesión ya te pones a preguntar cuántos a nivel de cada día y a nivel, perdón, anual y ya te empiezas a hacer unas preguntas. 41.8 se registró millones de dólares generados en el primer cuatrimestre de 2019. Fruta del Norte, 7.887 millones de dólares entre 2019 y 2034, es un montón. Y aquí es donde yo me quiero acordar rápidamente de lo que fue esta bonita iniciativa del proyecto de Yasunitete, que habría recibido no menos de 3.600 millones, la mitad de esto, de Fruta del Norte, correspondientes al 50% de la corresponsabilidad internacional, al mismo tiempo que habría evitado la emisión de 407 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y no se habría talado un solo árbol. La bría ya no existe. Ok, la bría ya no existe. Entonces, simplemente aquí en el año 97, un grupo de investigadores liderados por Rever Constanza ilustraron que el Ecuador alcanza unos valores más altos del mundo con 15.000 hectáreas, perdón, 15.000 dólares por hectárea por año, es decir, unos 39.000 millones de dólares por año. No es una cuestión de que en tantos años, en tantos rangos de años, sino por año, 39.000 millones, valores mucho más altos a lo que vemos acá, obviamente. Y a nivel de salud pública, el valor farmacéutico de los bosques tropicales de la costa ecuatoriana es quizás el más alto del mundo, cerca de $1 por metro cuadrado, lo cual es enorme, ellos lo ponen ahí. Muestran también este mapa, que es súper interesante en el sentido de que nos muestran que los bosques naturales, especialmente los bosques como ecosistema complejo, son aquellos que son los que tienen más valor a nivel de dólares por hectárea por año. Y esto coincide con cómo están distribuidos los bosques en el mundo. 20 años más tarde, más o menos el mismo grupo de gente hace una contabilidad, hace una revisión de lo que fueron esos 20 años desde esa primera publicación en el 97 y para acá, para el 2017, dicen la contabilidad económica convencional valora únicamente los ecosistemas cuando sus productos se venden en los mercados. Como resultado, su contribución crucial al bienestar humano se ignora en la política de desarrollo y toma de decisiones. La plata no se le ve ahí, ¿no es cierto? Los ecosistemas permanentes, intactos y en funcionamiento producen muchos servicios valiosos que a menudo son más significativos que lo que resulta la extracción y la explotación. Esta es la figura un poco central del tema de la charla y es un ejemplo de lo que sucede en un ecosistema de las islas Aleutianas del noroeste de Alaska, que es un lugar súper bien estudiado, muy bien comprendido, hasta cierto punto sencillo, comparado ya una vez más con estos bosques hiperdiversos, en donde se ve que si es que hay problemas con la merluza, hay problemas a nivel de la cadena trófica, ¿ya? Hay cambios de aquí que no voy a entrar, y hay también problemas a nivel de lo que pasa en los mercados, tanto a nivel local, cuando hablamos de factores de mercado, que son básicamente aquellos donde se compran y se venden la materia prima, mano de obra, empaques, transporte, etcétera. Importación en caso de que hay cosas que no se produzcan en el lugar, qué sé yo, empaquetamientos para enlatar, digamos.
lo que se utiliza a nivel local y también cómo influye esto a nivel ya de exportaciones, a nivel de importaciones también, fuera de lo local y a nivel regional, y cómo esto tiene un ciclo y cómo tiene un golpe y cómo implica también un golpe a nivel del gasto secundario de la gente. Generalmente siempre la comida es lo primero, ¿no? Y si no hay plata para comida no puedes usar gastos secundarios, no prioritarios. Y nuevamente en la pesca. Entonces una sobrepesca puede estar dañando, por eso el uso de las vedas, etcétera, para evitar que hayan complejidades. Tenemos nuestras propias vedas de cangrejo, de la concha, etcétera. Bueno, no quería cerrar sin antes mostrar un par de fotografías volviendo del Yasuní, de mis trabajos en Yasuní. Regresando de ahí, uno ve estos, y en todos los países ve estos lindos carteles: del agua es vida, cuida la vida, cuida los bosques, cuida el ambiente. Pero cuando sigues más allácito de estos carteles, te topas con un cartel que te dice que hay un río que se llama Basura, literalmente Basura. Lo busqué en internet después, no lo podía creer, y existe un río así. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? Además de las contradicciones muchas veces, ¿no? Que cuide el ambiente y entonces concesionamos para la minería a medio país. El camino a seguir, cuarto punto, y ya llegando para el final. Básicamente sí, tenemos que hacer una caracterización de nuestros biomas, pero tenemos que entender cuáles son estas interacciones para poder manejar esto, bueno, sí, en favor del ser humano, pero en favor también directamente e indirectamente hacia la naturaleza, y utilizar lo que dijo Arturo en un principio, las soluciones basadas en la naturaleza para poder tomar las buenas decisiones y no arrepentirnos en el futuro. Esto es una imagen de un consorcio de 3 instituciones, se llama BioInca el consorcio, donde trabajábamos la Universidad Católica, la Universidad de los Andes de Colombia y de Francia en un conjunto de investigaciones. Hoy por hoy es imprescindible que los proyectos de investigación se marquen en el reconocimiento de organismos que son pilares para el óptimo funcionamiento de nuestros ecosistemas. Al hablar de riqueza, no solo tenemos que hablar de riqueza porque somos el país de los más biodiversos del mundo y no hemos dicho nada. Nosotros solo nacimos aquí, ¿ya? Nacimos en un país y le tenemos a la mitad alterado. Al hablar de riqueza de especies, hablamos también de los roles ecológicos, los peligros de extinción y sus consecuencias. ¿Cuáles son los organismos que mantienen en pie cada uno de estos ecosistemas? Todavía no sabemos de esto. ¿Qué pasa si se extingue tal o cual especie o grupo de especies? ¿Quién hace qué en cada ecosistema natural y agrícola urbano del país? Son respuestas que aún no tenemos así a ciencia cierta. Sí conocemos ciertas cosas, se han hecho ciertas cosas, pero no a ciencia cierta, y sin información no se pueden tomar decisiones. De algo que lo estamos viendo ahora mismo con el COVID, y que básicamente funciona para todo, básicamente. Allá afuera hay especies que deben ser prioridad para la conservación, no solo las más raras o las carismáticas, sino también o tal vez más bien, si las paraguas son importantes, especies paraguas, pero las que cumplen con papeles esenciales en el mantenimiento del equilibrio natural. Y se trata también de defender a las culturas, de sus sociedades, y en su gran mayoría que han nacido y dependen de la naturaleza, de la cual se han inspirado para dar origen a mitos, tradiciones, religiones y quienes somos, básicamente. Finalmente, conclusiones, lo obvio. Esta película Monsters, Inc. nos dio un mensaje bien bonito al final. Se pueden encontrar energías alternativas, que sé yo, en nuestro caso, la bioenergía para el uso de desechos y generar energía limpia. A partir de ello se puede hacer, como en Volver al Futuro, que meten basura y saca energía para mover un auto. Eso se puede, ahora que se quiera es otra cosa. Y que muchas veces estas otras fuentes de energía limpias, más amigables, pueden ser, como en la película aquí, 10 veces más eficientes que lo que se tenía anteriormente. Y finalmente, para terminar, la mejor campaña que vi, bueno, son memes, ¿no? Esta campaña de conservación de esta abejita que dice: si yo me extingo, te vas conmigo, me pareció genial, así que la pongo aquí. Es muy didáctico a veces también para estudiantes. Y bueno, estos son mis datos, mi correo electrónico, mi sitio web para las personas que estén interesadas en el trabajo que hacemos en mi laboratorio y en la Escuela de Ciencias Biológicas. Un agradecimiento nuevamente a todas las instituciones por esta oportunidad para compartir estas informaciones, y gracias también a todos por escuchar. Muchísimas gracias, Rafael. Es muy importante justamente recordarnos esa visión, ¿no? La importancia de mantener estas funciones ecológicas, como lo dices, porque finalmente de eso depende la sociedad, depende la economía, dependemos todos. Vamos a pasar con nuestra siguiente expositora,
Ana María Barea. La voy a ir presentando mientras colocan su cámara. Y tengo el gusto de presentarla. Ana María nos va a comentar justamente en su ponencia la soberanía alimentaria como respuesta a la emergencia sanitaria. Ana María es licenciada en Biología en la Universidad Libre de Bruselas, ULB. Desde el 2001 a la actualidad es la coordinadora nacional del Programa de Pequeñas Donaciones de Ecuador del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Y entre sus gran hoja de vida, esto es un pequeño resumen de toda la experiencia que tiene Ana María. Ha participado y colaborado en varios directorios, incluido el Consejo Académico del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Consejo Directivo de la Plataforma Interinstitucional de Manejo de Conflictos Socioambientales, miembro del Comité Ecuménico de Proyectos y fue presidenta del directorio de Oiko Credit. Le recuerdo a Ana María, por favor, que tiene 15 minutos. Ya estamos recibiendo preguntas y respuestas también, justamente en la sección de preguntas y respuestas. Y finalmente, pues Ana María, con un placer, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Arturo. Gracias, Pau. Un saludo cordial a toda la audiencia. Me fijé que tenemos 280 personas en el Zoom. No sé cuántas tendremos en Facebook, pero sí resulta un poquito intimidante hablar frente a un público tan numeroso. Gracias también a Rafael por hacernos este viaje por el Ecuador y recordarnos que la biodiversidad es un proyecto estratégico, ¿no? También es importante siempre contar con un aliado como la academia para justamente trabajar en la conservación de la biodiversidad. No sé por qué no pasa. Aguántense que estoy con siguiente. Ok. Voy a ser bastante breve, comentarles un poco sobre el programa de pequeñas donaciones y en particular cómo hemos hecho frente al tema de la emergencia sanitaria. Y sobre todo, trabajar el tema de la soberanía alimentaria, pues es un tema clave que estamos trabajando actualmente con las organizaciones comunitarias. El programa de pequeñas donaciones es un programa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial que trabaja de la mano con el Ministerio del Ambiente y el PNUD y trabaja desde el año 1994 para dar respuestas locales a problemas ambientales globales. Apoya fundamentalmente a proyectos de organizaciones comunitarias de base y de organizaciones no gubernamentales. Nuestro portafolio en estos 25 años de trabajo ha sido de aproximadamente 384 proyectos que se han financiado. Como bien señalaba Rafael en su ponencia, Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del planeta y también es un país pluricultural. Esta pluriculturalidad justamente se expresa a través de ese manejo y conservación de los diferentes biomas, de los diferentes ecosistemas que manejan los pueblos de nacionalidades indígenas y las organizaciones campesinas. Nuestro mandato es justamente apoyar a esas organizaciones comprometidas y que encuentran esas soluciones en la naturaleza a conservar sus bosques, manglares, páramos, que son realmente el territorio y la casa de las organizaciones. Ellas están Ana María, trabajando... me están comentando si puedes colocar en modo presentación. No podemos ver ahorita. Sí, por favor. New share. No estoy en modo presentación, yo estoy... espérate. No sé cómo hacer esto en modo presentación. ¿Ahí? Perfecto. ¿Sí? Ok. No sé, a ver. Ya. Ok, entonces también es importante considerar que la conservación de la biodiversidad no solamente es un tema de política de gobierno. Existen también millones de hectáreas que se han logrado conservar gracias al compromiso de pueblos y nacionalidades indígenas y que es fundamental también preservar esos territorios en función de la biodiversidad y en función del patrimonio cultural que esto implica. Y es importante tener en consideración que nuestra vida misma depende de la biodiversidad. Actualmente, con el tema de la pandemia, justamente estamos identificando de qué manera el agua es importante, los alimentos son fundamentales, los medicamentos, probablemente la misma cura del COVID se encuentra en la biodiversidad.
Entonces es clave considerar que este es un recurso estratégico. Desde el programa de pequeñas donaciones hemos trabajado los últimos años con un enfoque para identificar productos con identidad territorial, productos que provienen de la biodiversidad. Cada uno de los productos tiene una historia de conservación de un ecosistema, es decir, no hablamos solamente de un chocolate, sino que detrás de ese chocolate se está conservando una selva. También detrás de cada producto se trabaja en el fortalecimiento de una organización comunitaria, como les decía también, no solamente de la biodiversidad, sino también de la agrobiodiversidad, que es un patrimonio cultural y un patrimonio natural muy importante. A partir de ello, en esta fase operativa 7, trabajaremos con un enfoque que es parte de la política prioritaria del Ministerio del Ambiente en el marco de la bioeconomía, que es desarrollar bioemprendimientos. ¿Cómo podemos apoyar a las organizaciones comunitarias justamente a llevar esos productos con identidad territorial a otro nivel? Y así realmente buscar una respuesta en la conservación de la naturaleza. Entonces ahora quisiera compartir con ustedes algunas estrategias del programa de pequeñas donaciones, justamente a la luz de la emergencia sanitaria y de qué manera esta vulnerabilidad de las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas es un tema que debemos considerarlo permanentemente. El primer tema que nosotros nos planteamos es cómo están viviendo los pueblos y nacionalidades indígenas esta emergencia sanitaria. Entonces, para ello, diseñamos una encuesta de manera conjunta con CIESPAL, y esta no es una encuesta, una herramienta participativa que tiene vida propia, sino que lo que hicimos es hacer una llamada telefónica a cada uno de los líderes comunitarios con los que trabajamos, y a partir de la encuesta establecer una conversación para conocer realmente cómo se encuentran, cómo están enfrentando la emergencia sanitaria, qué requerimientos y qué prioridades tenían, ¿no? Entonces, también poner a disposición de las organizaciones y de quienes nos escuchan esta encuesta es una herramienta que puede ser utilizada por cualquier organización, institución que crea conveniente, justamente para potenciar y posicionar las actividades y los requerimientos. De la encuesta, importante tener en consideración dos temas en particular. Las organizaciones evidentemente quieren contar con seguridad alimentaria, que es un tema fundamental, y por ello hemos fortalecido el tema de las canastas ecológicas y de la producción agroecológica. Y el segundo tema es cómo pueden contar con información fiable. Sobre todo las primeras semanas había mucha angustia, mucho miedo, mucho temor porque no se sabía cómo se tenía que enfrentar esta emergencia sanitaria. Creo que ninguno sabíamos realmente, porque es una situación que en la historia de la humanidad o en nuestra historia probablemente no se ha dado. Entonces, por ello hemos desarrollado también unos talleres que los días jueves a las 10 de la mañana enlazamos a las organizaciones comunitarias, no solamente de Ecuador, sino de otros países también, y estamos trabajando en la difusión de las respuestas de cómo se puede armar el plan de contingencia comunitario. Entonces, bueno, ya les mencioné el tema de la encuesta que está a disposición. Ustedes nos escriben, nosotros les mandamos el link y ustedes pueden aplicarlo a las organizaciones y en los contextos que ustedes crean necesario. Esta ha sido una herramienta bastante potente, ha sido una herramienta que nos ha permitido tomar el pulso a cómo las organizaciones están enfrentando la emergencia sanitaria, y también eso nos permitió poner a disposición un fondo ágil para las organizaciones comunitarias justamente para que pudieran atender esas prioridades. Entonces, en muchas organizaciones se está reactivando o fortaleciendo el tema de los huertos, el tema de las chacras, de la hashuar, logrando justamente esta agrobiodiversidad que es fundamental para lograr la seguridad alimentaria. Todas las organizaciones que trabajan con el programa de pequeñas donaciones están comprometidos también con la conservación de su entorno natural. En este país mega diverso y pluricultural, como señalé en un inicio,
no solamente se trata de un tema de producción, sino que se trata también de salvaguardar el territorio. Entonces estamos hablando de miles de hectáreas de páramos, de pocas hectáreas de manglar, porque lastimosamente el manglar es un ecosistema que está muy amenazado por la actividad camaronera, pero asimismo están amenazados otros ecosistemas por actividades extractivas a gran escala, y es fundamental precautelar y salvaguardar estos ecosistemas, y muchas de las organizaciones comunitarias con las que trabajamos están realmente comprometidas, no solamente a través del tema de la conservación, sino también a través de una producción sostenible. A través de la producción sostenible hemos establecido mecanismos también para fortalecer la relación productor-consumidor a través de propuestas agroecológicas. Esto se ha trabajado de la mano con el Ministerio de Agricultura también, ¿no? En este marco yo quisiera resaltar el trabajo de la RESAC, que es la Red de Seguridad Alimentaria del Pueblo Cayambi, que están ofertando canastas agroecológicas a un precio bastante razonable. También se está propiciando el intercambio de semillas, que es fundamental, y en tiempos de COVID difícil conseguir estas semillas. Seguimos trabajando con el enfoque de fortalecer los productos de identidad territorial, y evidentemente el territorio, que es parte de las organizaciones, es fundamental precautelarlo y salvaguardarlo. Conocemos en algunos territorios que mientras todos estábamos en cuarentena, actividades como la minera estaban permitidos, los camiones accedían a ciertas zonas de bosque. Entonces eso también generó mucha angustia y mucha preocupación por parte de las organizaciones comunitarias. Compartirles algunos de los resultados. Hemos realizado desde Ecuador alrededor de 30 encuestas directamente a líderes comunitarios. Hemos activado ya 26 proyectos ágiles, una inversión aproximadamente de $104,000, y estamos por iniciar 12 proyectos por biocorredor. El concepto con el cual trabaja el programa de pequeñas donaciones es un concepto de biocorredores para el buen vivir. Entonces, todo el fondo de proyectos para el programa de pequeñas donaciones busca justamente garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, y yo creo que este es un tema fundamental para el programa. En algunas zonas periurbanas, evidentemente, los espacios de habitación de las organizaciones son bastante confinados, y la vulnerabilidad se ha dado porque la exigencia es quedarse en casa, pero mucha gente no ha podido quedarse en casa sin contar con la ayuda. Esto también ha hecho que podamos coordinar actividades con otros aliados estratégicos. Aquí una foto que ustedes pueden observar es en un barrio, La Esperanza, en Atacames, donde el proyecto de Caemba está entregando un kit de víveres justamente a una mujer jefa de hogar. Es fundamental también, y yo creo que nuestro compañero Bolívar Aragundi, quien me seguirá con la palabra, presentará justamente de qué manera están trabajando los planes comunitarios de contingencia en la comuna Las Gilces, donde el tema de seguridad y soberanía alimentaria es un eje fundamental. Les mencionaba también que nosotros como programa de pequeñas donaciones hemos activado una plataforma de financiamiento colaborativo que se denomina Green Crowds, y en el marco de Green Crowds también se están promocionando una serie de campañas de conservación de la biodiversidad y de apoyo también a organizaciones comunitarias que requieren de la solidaridad y requieren de la generosidad de quienes pueden apoyar en esta situación bastante compleja que estamos viviendo como país y como planeta. Entonces, con eso yo termino mi presentación. Espero no haberme pasado en el tiempo, Arturo, y con mucho gusto responderemos a las inquietudes y a las preguntas que tengan. Excelente, Ana María. Muchísimas gracias por la presentación tan interesante. Importancia de la soberanía alimentaria y un contexto como el actual aún mucho más relevante, justamente también con estas funciones ecológicas que nos provee la biodiversidad. Si estabas asustado un poco por el número, pues asústate más. Vamos con 466 personas conectadas al momento. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a discutir. Ya tienes algunas preguntas. Ándate viendo algunas preguntas interesantes sobre el tema de plantas medicinales, también sobre el tema de recursos. Pero bueno, vamos a seguir entonces con nuestro siguiente panelista, como nos comentabas, nuestro expositor, don Bolívar Aragundi, y también tengo un gran placer
de presentarle, así que mientras igual se conecta él con su cámara, yo voy haciendo la introducción. Bolívar nos va a dar su ponencia denominada Plan Comunitario de Contingencia frente al COVID-19, experiencia de la comuna Las Gilses. Bolívar es técnico en turismo rural de la economía de la comuna Los Gilses, en Crucita, Puerto Viejo, Manabí, y al momento es presidente de la comuna Las Gilses y presidente del Comité de Emergencia Comunitaria. Ha liderado en colaboración con los hombres y mujeres de las comunas Las Gilses diversos procesos tales como conservación del manglar y actividades productivas como turismo comunitario, producción de sal marina, campaña El Río Vive por Ti, entre otras. Agradecemos la presencia de Bolívar, que nos está acompañando desde Manabí. Muchísimas gracias. Y también solamente recordarles que estamos tomando todas las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Ya estamos obteniendo unas y también nos están pasando las preguntas que ustedes tienen por Facebook. Entonces, en ese sentido, por favor, si podemos salir a la pantalla de Bolívar. Hola. Hola, Paola, ¿me escuchas? Hola. Qué raro, Hola. creo que Bolívar, tenemos un problema con Bolívar. Bolívar, ¿me escuchas? Sí, hola. Ya, perfecto, ahí estamos con Bolívar. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, seguimos y puedes compartir tu presentación para que la podamos ver. Muy bien, y ponerle en modo presentación para que la podamos ver más. Nuevamente te recuerdo que tienes 15 minutos y también nos están preguntando de las presentaciones. No se van a enviar por mail, pero en la página web de donde ustedes se inscribieron, que es la página, les recuerdo, es la página community.abs-sustainabledevelopment.net. Ahí van a encontrar las presentaciones. Entonces, por favor, Bolívar, tienes 15 minutos y empezamos. Sí, hola. Un saludo cordial para todos y todas. Gracias, Arturo, por la presentación. También felicitar a los compañeros que han antecedido. Muy buena presentación. Bueno, como lo dice, mi nombre es Bolívar Aragundi. Bueno, soy representante ahora de la comuna de Las Gilses. Y lo que queríamos compartir con todos y todas es sobre nuestro plan de emergencia comunitaria frente a esta emergencia comunitaria que estamos viendo a nivel mundial. Bueno, la comuna de La Gilse es una comuna bastante ancestral, se podría decir. Se encuentra en la provincia de Manabí, acá en Ecuador. Forma parte de los biocorredores para el buen vivir, impulsado por el programa de pequeñas donaciones del PNUD. Este biocorredor lo conformamos 4 comunas que están dentro del escorio del río Puerto Viejo. 3 comunas son de la parroquia Charapotó, Cantón Sucre, y Las Gilses, que pertenece a Crucita del Cantón Puerto Viejo. Bolívar, disculpa, nos están pidiendo si podemos poner la presentación en modo presentación, ampliarla un poco más. Ahí está, ponla abajo, normal, como una presentación de PowerPoint en la parte de abajo. Eso. Y ahí va a salir.
Sí, tal vez es complicado en este momento, entonces volvamos como estaba antes para seguir con la presentación, por favor. Ahí abajo está. Ok, sigamos entonces, ¿vale? Sí, bueno, como decía, uno de los ecosistemas a los cuales protegemos y estamos en proceso de restauración es, como decía Ana María, acá en la costa está bastante fragmentado debido a la explotación camaronera y también decimos por la explotación o expansión agrícola. Pero definitivamente se están haciendo varias actividades por el proceso de restauración. Para ello, hace casi un año lanzamos la campaña El Río Vive por Ti, que justamente busca lo que es la conservación y restauración de este ecosistema de manglar. Y no solamente el árbol de manglar, sino toda la zona de transición y amortiguamiento que existe acá, como las pampas salineras, que también es otro ecosistema muy importante para el desarrollo tanto ambiental, productivo y cultural de las familias de acá. Bueno, para entrar un poquito al tema del plan de emergencia comunitaria, nosotros en vista de no tener apoyo directo de los gobiernos, en este caso más cercanos, decidimos como comuna también conformar un comité de emergencia comunitaria. Entonces, con la experiencia que habíamos tenido también con el terremoto del 2016, a la cual también fuimos afectados, quisimos hacer un organigrama estructural de la comuna basado en experiencia, aún sabiendo que no teníamos las herramientas ni estábamos preparados para enfrentar una emergencia de este tipo. Creo que a nivel mundial, como lo decía Ana María, nadie estaba preparado, no estábamos preparados, ¿no? Pero en fin, siguiendo protocolos de los COE provinciales, cantonales, quisimos armar este comité y articulando actores que pudieran formar parte de las mesas temáticas, ¿no? Este comité lo conforma el Cabildo, que somos 5 miembros del Cabildo de la comuna, una persona comunera que sepa o que tenga conocimiento respecto al tema de salud. La comuna tiene 13 sectores, ¿no? Entonces se delegaron que de estos 13 sectores, una delegación de tres sectores o 3 representantes que pudieran hablar en representación de toda la comuna. También una mesa de producción, aquí se identificó una persona que tuviera conocimiento en el tema agrícola, ya que veíamos que una de las alternativas que teníamos que fortalecer era el tema de la producción agrícola, debido a que el tema de pesca estábamos en veda, bueno, ya se terminó la veda. En el tema de turismo, que es otras actividades comunitarias, veíamos que definitivamente estaba bastante afectada, y el tema de la producción de sal que se da a partir de los meses de junio. Entonces vimos que una de las alternativas era la mesa de agricultura. Sin lugar a dudas, siempre hemos trabajado articuladamente con los jóvenes, creemos que son actores muy fundamentales y que tienen buenas ideas, tienen toda la predisposición para trabajar y ayudar a la comunidad. Entonces, se está trabajando con el grupo de jóvenes UDC La Gilse. Para ello también hay 2 representantes, tanto el presidente como el coordinador. Y también se tiene la colaboración de una persona que tenga conocimientos en lo que tenga que ver con gestión de riesgo. Todos estos actores conformamos el Comité de Emergencias Comunitarias. De aquí se hicieron algunos enfoques, algunas actividades para poder de una u otra forma ayudar a la comunidad. Entonces tuvimos 3 enfoques prioritarios, ¿no? Que es el enfoque de los grupos vulnerables. Para ello, lo primero que se trató de realizar es tener una población exacta de con cuántos habitantes cuenta la comuna, pero focalizado también al tema de los grupos vulnerables, ¿no? Sabemos que son las personas que están más en riesgo, personas adultos mayores, personas con discapacidad, personas embarazadas, madres de familias, jefas de hogar, niños, en fin, ¿no? Se tuvo una estadística de con qué porcentaje cuenta la comunidad en este tema de los grupos vulnerables. Otra mesa que tiene que ver con el tema de salud y alimentación. Estábamos conscientes que debido a la información que se tenía, este tema de salud había que trabajar bastante, había que tener datos acerca de cuántas personas
personas están con diabetes, cuántas personas están con el tema de la presión, otros temas como enfermedades catastróficas, cáncer, en fin, y tener una herramienta para poder solicitar o canalizar ayudas de alimentación. Y la mesa de producción, que teníamos que buscar estrategias para luego comenzar a producir, ¿no? Porque en definitivamente sabíamos que el tema de la emergencia iba de largo, o sea, no era algo de 15 días, de un mes, es algo que se va de largo y teníamos que asegurar el tema de la producción. Para ello, lo primero que se hizo era dar una atención prioritaria a estos grupos. Se contó desde un inicio con el apoyo del programa de Pequeñas Donaciones. Es algo que siempre nos gusta recalcar, que este programa siempre ha estado pendiente de nosotros, las comunidades. Nos comenzaron a llamar, nos hicieron la encuesta que mencionaba Ana María, a ver cómo estábamos, en qué situación nos encontrábamos. Entonces, tuvimos ayuda, entonces pudimos llegar con alimentación a los grupos prioritarios, pero algo muy importante que queríamos ver acá en la comunidad es que teníamos que estar en todo el tema de prevención. Entonces, se comenzó con un cronograma de fumigación de los sectores. En un principio tuvimos brigadas que hacía el fumigado en general de la comunidad. Pero esto nos gustó muchísimo porque luego los coordinadores de los sectores asumieron ya esta responsabilidad y eran ellos los que estaban a cargo de la desinfección de sus sectores, de su familia, de sus hogares. Entonces ya hubo un trabajo más articulado en donde estaba la participación de la comunidad. Ya no solamente era el cabildo, solamente el comité de emergencia. Ya había más personas que se sumaban a esta iniciativa de prevenir y ir desinfectando los sectores. Para el tema de la producción, teníamos muy en cuenta que teníamos que comenzar con una especie de trueques de semilla en primer lugar, ir recolectando semillas para poder ir luego a las iniciativas de los huertos familiares. Otro problema que teníamos acá era el que no contábamos con agua suficiente, o mejor dicho, no contábamos con agua. Los canales se habían asolvados, y aquí sí también tuvimos el apoyo del gobierno provincial de Manabí, en donde hubo una respuesta inmediata acerca de la gestión para la apertura de los canales, ¿no? Entonces ya contábamos con herramientas para iniciar el tema de los huertos familiares. Esto también ha permitido que algo que siempre se vio en la comunidad es el trueque de alimentos. La comuna tiene 3 sectores productivos, que se podría decir que el tema de la pesca, tenemos playa, tenemos los valles agrícolas, tenemos las pampas salineras, y también el tema de turismo. Entonces hay sectores que se dedican a la agricultura, hay sectores que se dedican a la pesca. Entonces este tema del trueque ha fortalecido mucho también el dinamismo de la comunidad, de las familias, de ir intercambiando alimentos. Sin embargo, no podemos descartar, en los censos que hicimos encontramos un gran número de personas vulnerables, de adultos mayores, que teníamos que realizar una intervención inmediata. Aquí se solicitó también apoyo al gobierno provincial y con los fondos ágil que ha desembolsado el gobierno, el programa de Pequeñas Donaciones, se están articulando para poder llegar a estos grupos prioritarios, estos grupos vulnerables. Pero algo va más allá también, que ya las familias que han comenzado a realizar sus huertos están muy empoderadas. Se tuvo mucha acogida por parte de los comuneros en comenzar a sembrar, en comenzar a intercambiar. Muchas familias pusieron a disposición terrenos, muchas familias pusieron a disposición semillas, muchas familias han puesto también a disposición herramientas. Entonces esto hace que realmente haya un interés y una preocupación por que las familias salgan adelante. Pero aquí también se trabajó muy coordinadamente con la Comisión de Ambiente, con la Comisión de Producción, con la Comisión de Riesgo, porque no podíamos descuidar uno de los fines de la comuna, que es la conservación de los ecosistemas.
Entonces, al momento que queremos hacer los huertos, al momento que queremos reactivar la producción, al momento que queremos reactivar las áreas salineras, debe haber un enfoque de conservación ambiental y no descuidar el tema de la naturaleza, el tema de los bosques, el tema del manglar. Entonces, se ha trabajado articuladamente con estas comisiones y las diferentes mesas que se crearon después del Comité de Emergencia Comunitaria. Bolívar, tenemos 3 minutos. Sí, bueno, gracias. Algo también que es muy importante también aquí es que qué cosas se están aprendiendo frente a esta emergencia comunitaria. Realmente no teníamos experiencia de cómo enfrentar esta crisis, pero lo que se ha aprendido es justamente la experiencia, ¿no? De qué hemos estado haciendo, de cuáles son las sugerencias de cada mesa, de qué conclusiones podemos sacar acerca de lo que se comparte con otras comunidades. Entonces, aquí ha habido un aprendizaje compartido entre los sectores del comité. El tema de los talleres que ha dictado el programa Pequeñas Naciones ha sido fundamental. Fue una de las cosas que también quisimos que se diera dentro de las interrogantes que nos hicieron, y era justamente esos talleres de cómo funciona un COE, cómo formar un COE de emergencia, qué debemos hacer las mesas temáticas, qué debemos hacer los líderes. Pero esto fue más allá porque se ha podido compartir experiencias de otras comunidades del país, y no solamente del país. Justo en la mañana tuvimos un taller que se vivió las experiencias de otros países, de otras comunidades, que tienen quizás ecosistemas diferentes, pero que su razón de ser, su razón de vivir es la misma de todos. Esto también nos ha permitido a nosotros como comuna, como habitantes, es fortalecer el proceso de gestión. Sabemos que no podemos tampoco quedarnos sentados, esperar que todos nos den, sino también a comenzar a hacer actividades, hacer compromisos desde las comunidades para poder salir adelante, no solamente en esta emergencia del COVID, en la emergencia que tuvimos en el terremoto, sino en cualquier emergencia que se nos pueda presentar, ya que la ubicación geográfica donde estamos también es bastante frágil, bastante vulnerable, ¿no? Algo que quisimos que la gente aprendiera también es, además del trueque, es que aprendiera tanto a recibir como a dar, porque en primer momento vimos que la gente no era conforme con lo que recibía y no era conforme con lo que daba. Entonces creemos que esta experiencia nos ha enseñado tanto a la gente, a nosotros como dirigentes, es aprender a recibir y aprender a dar, y sobre todo aprender a agradecer. Y recordemos que la única proveedora de todo recurso es la naturaleza, es la madre tierra. Entonces, creo que yo aprovecho este momento más que de compartir mi experiencia, también es para agradecer a las diferentes instituciones que han estado apoyando los planes de emergencias comunitarias, que han estado apoyando a la reactivación productiva de las familias, que han estado pendientes de la salud de la población en general. Entonces, durante estos meses, perdón, estas semanas de los talleres, parece que van 4, el aprendizaje ha sido bastante acogido y compartido con los demás miembros de la comunidad. Eso, compañeros, agradecidos, y estamos aquí para responder cualquier inquietud que se pueda presentar durante este conversatorio. Excelente, Bolívar. Muchísimas gracias por tu presentación. Creo que fue bastante clara, muy importante también siempre aterrizar esos temas justamente al nivel local y al nivel comunitario. Así que te agradecemos muchísimo por esa, justamente uno de los temas que comentabas era el fortalecer, ¿no? Este intercambio de experiencias. Así que muchas gracias justamente por compartir con nosotros la experiencia desde Manabí. Mientras vamos pasando al siguiente expositor, les recuerdo que sigo tomando nota de sus preguntas y Andrés Arzosa Terán es nuestro último expositor del día de hoy. Así que Andrés, si vas conectando tu cámara, yo voy presentándote básicamente el día de hoy, y es un gusto también presentar a Andrés justamente por la visión hacia el sector privado en el país, justamente el día de hoy con su ponencia Respuestas desde el sector privado
para negocios ambientalmente responsables. Y quisiera presentar a Andrés. Andrés es ingeniero politécnico en mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. Tiene un posgrado en planificación energética con enfoque en energía renovable y eficiencia energética, planificación energética regional, y al momento es maestrante en investigación de estudios sociales ambientales de la Flaxo aquí en Ecuador. Actualmente es especialista en el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social y Sostenibilidad, el consorcio CERES, en el área de Ambiente y Desarrollo, y adicionalmente es coordinador a nivel nacional de la Iniciativa de Acción y Transparencia Climática. Entonces, Andrés, por favor, si puedes poner tu video para empezar tu presentación. Igual tienes 15 minutos. Hola Arturo, no sé si me puedes confirmar que se pueda ver la pantalla, ya la compartí. Te estamos viendo y te estamos viendo la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias la presentación también. Entonces, bien lo decía Arturo, mi nombre es Andrés Zarzosa, soy parte del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social y Sostenibilidad, CERES, una organización que en el Ecuador ya está 15 años trabajando por un Ecuador sostenible. Trabajamos de la mano con más de 80 organizaciones a nivel nacional, entre públicas y privadas, y de varios sectores productivos, sectores de servicios, sectores turísticos y demás. Entonces, nosotros hemos visto esta oportunidad que las organizaciones pueden tener su giro de negocio, pueden desarrollarlo, pero también ser totalmente responsables cuando hablamos de temas ambientales y no se diga de temas sociales de la misma manera. Conocemos y llevamos el desarrollo sostenible, sus tres aristas, muy de cerca en todo lo que es el desarrollo del trabajo que nosotros realizamos. Entonces, con esto y más, empiezo la presentación. Es un gusto para mí estar conversando de este tema con todos los presentes. El contenido que vamos a ver en estos 15 minutos, vamos a dar una pequeña introducción de cómo vinculamos la parte ambiental con los problemas sociales y económicos, cómo debe ser involucrado a través de las organizaciones de cualquier sector, cuál es el componente ambiental en la responsabilidad social y sostenibilidad. Vamos a tener un par de casos de análisis de organizaciones que son parte del consorcio y cómo éstas han podido internalizar todos los conceptos de la responsabilidad ambiental en todo su giro de negocio, y un nuevo paradigma de producción y consumo, cómo estaríamos apuntando a que cambie, o tenemos la gran oportunidad a que cambie este paradigma, que más hoy que tenemos el grave escenario que estamos pasando por el COVID en estos tiempos. Entonces, como introducción, voy a plantear una pregunta para irnos respondiendo a lo largo de toda la intervención. Y la pregunta es, ¿los problemas ambientales son problemas empresariales, sociales y de salud pública? Y estamos viendo que sí, que hay una interrelación fuerte entre la salud de los ecosistemas y la salud del ser humano. El ser humano es parte, ya lo decía Rafael en la primera intervención, el ser humano es parte de este sistema ecológico, y al ser parte, si están afectados los sistemas naturales, la salud del ser humano se ve afectada, y estamos viendo hoy en día, ¿no? Justo esa afectación tan grave que veníamos causando a sistemas naturales, hoy nos regresa hacia nuestro sistema normal, productivo, entre comillas, que nosotros lo veníamos llevando. Entonces, eso nos pone en cuestiones bastante grandes de cómo poder en verdad cambiar de hoy en adelante esa normalidad que nosotros considerábamos a fin de proteger el medio ambiente, los sistemas naturales, y así proteger también el sistema productivo. Como vemos en las imágenes, cómo encontramos las afectaciones a través de la desertificación, extensión de las fronteras agrícolas, cambio del uso de suelo, plantaciones de árboles. Vemos en la primera imagen, plantaciones de árboles no son bosques. Necesitamos esa biodiversidad como para poder responder a los efectos que podríamos tener de hoy en un futuro como el COVID. Entonces,
afectaciones a medios acuáticos, de la misma manera afectan a corto, mediano, largo plazo el desempeño que pueda tener una organización, porque si estamos afectando nuestro medio de producción, estamos afectando nuestro sistema productivo en sí. Ya de esto se empezó a conversar en 1972 con los límites del crecimiento, el Club de Roma, que empezó a plantearse esta pregunta de por qué nosotros estaríamos considerando de que existe un crecimiento infinito en un planeta que tenemos los recursos finitos. Entonces no podemos pensar que va a existir un PIB siempre creciente, tendiente al infinito, cuando tenemos los recursos que son totalmente finitos. Entonces, en 1987, con este informe Brundtland, el informe más conocido como Brundtland, que es nuestro futuro común, donde se involucró ya las aristas de ambiente y de la parte social al desarrollo, porque desde 1949, como cuando se acuñó el término de desarrollo, solo se lo veía de la manera económica, de cómo este desarrollo puede ayudarnos a hacer más o tener un progreso mayoritariamente en la parte económica. En el 87 ya se involucran estas dos aristas, la parte social y la parte ambiental, y se vuelve esta trilogía económica, social y ambiental, como para empezar a cuidar también de estas otras dos, y así la parte del crecimiento económico estaría garantizado, entre comillas, de una u otra manera. La cuestión que nos queda al final de todo este panorama es que la naturaleza deberá ser una parte interesada, la más importante a tomar en cuenta por todas las organizaciones de hoy en adelante. Porque si bien antes las organizaciones, algunas sí tenían un análisis de la parte ambiental bastante exhaustivo, otras lo veían muy de lejos. Lo veían de que nunca iban a ser afectados por una condición global. Y ahora estamos viendo de que sí, que todos estamos en un mismo océano, que todos vamos a ser afectados de hoy en adelante por las condiciones que tengamos o por las afectaciones que podamos hacer en nuestros medios naturales. Y esto nos pone el desafío de poder trabajar en cambio climático, porque eso también van a haber efectos globales que vamos a estar afectados absolutamente todos, unos más y otros menos, pero todos vamos a estar con casos de afectaciones por cambio climático. Esto simplemente para contextualizar cómo estas enfermedades virales son a causa de las afectaciones que nosotros hacemos en contra de sistemas naturales o la biodiversidad misma. Entonces, las imágenes que ustedes pueden ver son tomadas del PENUMA, de un informe que se realizó por la OMS y el Banco Mundial, y vemos que todos los virus, mayoritariamente, que han sido afectados o que afectan a la humanidad desde el 2002, con el SARS, luego la gripe aviar, el ébola, el MERS y ahora el COVID-19, podemos ver que son casos donde se hizo una irresponsabilidad frente al comercio ilegal o poco regulado de vida silvestre, deforestaciones, cambio en el uso de los suelos, agricultura y ganadería intensiva, el mismo cambio climático, la degradación de ecosistemas donde habitaban las especies que transmitieron estos virus a la humanidad. Vemos de que estas son prácticas totalmente irresponsables y eso afecta a toda la población. Entonces, ¿queremos detener la próxima pandemia? Esa sería la pregunta, porque pandemias han habido durante toda la historia de la humanidad, pero por estos casos, por casos de irresponsabilidad o por casos de mal manejo de la vida silvestre. Y la respuesta sería, comencemos a proteger los hábitats de vida silvestre. Y eso como un mensaje para todas las organizaciones, no necesariamente que tengan una implicación directa frente a la explotación de recursos naturales, como las palabras de Bolívar que decía, todo lo que nosotros tenemos proviene de la madre naturaleza, y es así. Bien o mal, todo lo transformado,
que nosotros ya podamos tener en las ciudades está a través de una explotación de esos recursos naturales, renovables o no renovables, y todos estamos en la cadena. Entonces debemos garantizar esa cadena que sea lo más sostenible posible. Si vemos y siguiendo en la línea de cuáles han sido los efectos del COVID-19, algunas podrían ser buenas noticias. Las buenas noticias puede ser que es un respiro para el planeta en el tema de emisiones. En las imágenes podemos ver en la primera imagen los gases de efecto invernadero en enero, que se ve todas las partes más oscuras, que representa que había una densidad más alta en la emisión de estos gases. En marzo podemos ver que redujo circunstancialmente, drásticamente. Pero no nos tenemos que dejar llevar por quizás un dato muy último, o quizás pensar que lo que está pasando con el COVID-19 y las emisiones de gases de efecto invernadero ya puede ser la solución de aquí en adelante para temas de cambio climático. Como vemos en la gráfica de abajo, los seres humanos, y con todo lo de la revolución industrial, desde la revolución industrial, hemos tenido un proceso acumulativo de emisiones de gases de efecto invernadero, y eso es lo que ha causado el cambio climático. Entonces, pensemos en una analogía, pensemos en que todos los años anteriores, desde la revolución industrial, se ponía un vaso lleno de gases de efecto invernadero, y ese proceso acumulativo no se va. Y simplemente este último año hemos puesto un medio vaso, un vaso no tan lleno. Entonces, hemos sí reducido las emisiones en este último año, pero todo lo que ya está en el sistema climático, eso persiste y tiene efectos de persistencia. En la gráfica de la derecha, en la parte superior, vemos que sí, que el COVID ha sido o ha actuado más que cualquier COP, ha reducido emisiones en este último año más que cualquier acuerdo internacional de reducción de gases de efecto invernadero. Algunas acciones permanecerán sin lugar a dudas, algunas de transporte, de consumo de combustibles fósiles, sin lugar a dudas persistirán un poco más en el tiempo, pero otras pueden verse abocadas a que se necesita empezar otra vez producir una reactivación productiva, y podemos llegar, ojalá que no, pero podemos llegar a encontrarnos una curva de Kuznets de la misma manera, que si me da un segundito porque me estoy quedando sin batería. Andrés, nos dicen que a lo mejor puedas desconectar tus audífonos porque se escucha un poco entrecortado, y por si acaso te quedan 4 minutos. Ok, bueno, veamos si así está mejor. Sí, mucho mejor. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, podríamos tener un efecto de que por la necesidad de reactivar la parte productiva, podríamos encontrarnos en una curva de Kuznets donde nos dice que esta necesidad hace que se está cortando un poquito, se está cortando un poquito más, Andrés. La parte ambiental y la parte climática. Y eso es lo que no se quisiera. Las organizaciones tienen que seguir trabajando, tienen que seguir con la planificación que se estaba llevando en la parte de ambiente. Entonces, déjenme pasar a la siguiente. Estamos con un pequeño problema en tu conexión, Andrés, por si acaso. Sí, se me fue el internet. Tal vez ahí. Vale, te escuchamos. Ok, perfecto. Perdón. Uy, Bueno, y tienes 3 minutos, por favor. Oh, bueno.
Dale. Dentro de la Agenda 2030 se establecen todo lo que son objetivos de desarrollo sostenible y vemos que el tema de la biosfera es muy importante, abarca todos los demás objetivos y así se le debería considerarlo. Los principios que una organización comprometida tiene que abordarlos, la responsabilidad ambiental, el enfoque cauteloso, la gestión de los riesgos ambientales y quien contamina tiene que pagar la remediación en su totalidad. Como casos de análisis, tengo un par que pertenecen a Ceres. El primero es uno del Ingenio Azucarero Valdés. Les dejo ahí en la presentación el link de YouTube para que lo puedan ver un poco más a detalle. Lo que hace este proyecto es un control biológico de plagas. Que sabemos que el control químico de las plagas mata absolutamente todas las especies, sean buenas o no, sean buenas o las que afectan sí, al cultivo de, en este caso, la caña de azúcar. Entonces, el Ingenio Azucarero Valdés hace más de 10 años empezó un control 100% biológico de plagas. Entonces, como los resultados vemos aquí, mucho más barato, los gastos de control biológico, se ha podido repoblar absolutamente todo el sistema ecológico que tenían en sus alrededores, con poblaciones de aves, con poblaciones de serpientes. Actualmente están también desarrollando un sistema para el control de insectos. Entonces, existe muchísimos beneficios, como podemos ver, protección a la salud de los colaboradores, prevención de la contaminación del recurso hídrico y la prevención de la contaminación de los suelos. Otro caso que tenemos también dentro del consorcio, el caso de General Motors. Ustedes conocen, es la ensambladora de vehículos que está aquí en el Ecuador. General Motors gestiona su huella hídrica más allá de de hacer un simple trabajo interno de reducción o reuso del agua. Entonces, no solo se queda internamente en la gestión interna de su uso, sino que recompensa al sistema natural con el uso que este sistema productivo tiene. Es así que hace una conservación en el área hídrica de Paluguillo en cooperación con el FONAC. Y solo ya para ir terminando, en temas de economía circular, hay un gran desafío y oportunidades en lo que es biodiversidad, biocomercio y bioeconomía, ya que la economía circular tiene 3 aristas que son bastante fuertes, identificadas, donde el uno es preservar y fortalecer el capital natural. Cuando hablamos de economía circular, muchos pensarán en reciclaje, pero va mucho más allá. La economía circular intenta cerrar ciclos de productos, materiales, energía, para que no exista la necesidad de explotar cada vez mayor cantidad de recursos de medios naturales. Como conclusiones y recomendaciones, las organizaciones que no involucren en sus operaciones la protección del ambiente afectan sus condiciones de reproducción a corto plazo y las del mismo sistema económico a largo plazo. El no considerar la protección del ambiente por parte de las organizaciones y de su cadena de valor sale caro en recursos y afectaciones al medio natural, biodiversidad y salud pública. La naturaleza deberá ser la parte interesada, y ya vimos en las láminas anteriores, la parte interesada más importante para tomar en cuenta en un futuro de todas las organizaciones. Y tenemos la gran oportunidad de aportar de todos los sectores sociales y productivos a la conservación del medio ambiente. En temas de cambio climático se establece un gran riesgo al corto y mediano plazo, el retomar un desarrollo normal, entre comillas, de los sistemas como los estábamos tomando. Y si bien es fácil en temas ambientales tomar productos o tomar una explotación de un recurso natural para organizaciones que se dediquen a eso, esto puede salir caro para la sociedad y la biodiversidad. Y existe un gran desafío para la innovación en el correcto uso de los recursos naturales que tenemos en el Ecuador. Y con eso les dejo mi correo electrónico,
bueno, hay dos zetas, para que si tienen alguna duda adicional o quieren continuar con un desarrollo de este tema, tengan a bien comunicarse con nosotros. Excelente, Andrés. Muchísimas gracias por la ponencia y sobre todo por también participar desde la visión del sector privado durante esta serie de webinars y de interesantes también para nosotros, justamente seminarios sobre biodiversidad, bioeconomía y bioemprendimientos. Bien, me río porque tenemos bastantes preguntas que desafortunadamente no creo que lleguen a contestar todas, pero sí va a ser importante y yo las estoy tomando a nota, estamos registrándolas para pasarle a los expositores. Muchas de las preguntas, o sea, todas las preguntas les vamos a pasar a ellos, pero yo voy a tratar de seleccionar algunas y vamos a empezar por este orden porque hay temas muy, muy importantes. Ahora, yo quisiera solamente hacer resaltar un comentario de chat de Fernando Carrillo que dice: me vuelve la fe evidenciar el nivel de profesionales que tiene el Ecuador. Gracias por sus ponencias. A mí también particularmente muchas gracias a los expositores y a ustedes también por estar escuchando y viéndonos el día de hoy. Entonces, en ese sentido, por favor, voy a empezar en orden con Rafael Cárdenas. Rafael, ¿me escuchas? Sí, totalmente, sí. Perfecto. La primera pregunta de las varias que te han hecho, quería seleccionar una en la cual dice: ¿cómo ves el futuro de la biodiversidad en el país en este escenario post-pandemia, también considerando pues los recortes de recursos financieros? Completamente una incertidumbre enorme, no sabría decir, no sabría decir nada. Sabemos que muchas cosas que ocurren a nivel gubernamental, al menos, pues no sabemos bien qué va a pasar. Esa ha sido un poco la lógica en cuanto a la historia que hemos vivido. Ahora hay estas iniciativas que son más a nivel local, a nivel más privado muchas veces, no necesariamente comunitario, a veces puede ser privado también, que dan un cierto respiro, que puede dar unas luces de por dónde ir. Hay municipios también que toman decisiones a nivel de sus cantones o prefecturas a nivel de sus provincias que pueden o que han tomado o que son ya ejemplo. No sé, pienso en algunas comunidades, no recuerdo ahorita los nombres, me parece Santa Rosa, en Azuay creo que es, Machachi, por ejemplo, que utilizan su basura orgánica para crear compost y venden ese compost y es para las arcas propias del municipio o del cantón para poder trabajar en sus propias obras. Un ejemplo para las grandes ciudades, que aquí imagínense cuánta basura sale y no se utiliza. Y con respecto a los bosques, no sabría decir nada. A mí me asusta mucho el tema de las concesiones mineras, hasta dónde puede llegar el interés económico por fines que tampoco sabemos a dónde mismo, qué es lo que mismo se quiere con eso y a dónde mismo va a ir a parar. El hecho de comprar tierras, por ejemplo, que hacen muchas organizaciones nacionales e internacionales, no ha sido tampoco una garantía para preservar. Entonces, en conclusión, me parece a mí completamente incierto. No hay una línea, algo que te diga, bueno, esto sí se va a conservar, esto sí se va a explotar. No se sabe. Vivimos en una sociedad bastante aleatoria en ese sentido. Todo depende del gobierno de turno. Y bueno, la gente puede dar sus granos de arenas, pero siempre digo, tal vez me equivoque, pero yo siempre pienso que los peces gordos son los que hacen los cambios gordos, ¿no? Las grandes industrias y los gobiernos son los que pueden hacer que los cambios sean grandes. Todos podemos poner de nuestra parte, evidentemente, obviamente que sí, y espero que sea así. Esperemos que vaya para mejor, es lo único que se puede decir. No hay que perder la esperanza, digamos, de eso. Sí. Perfecto, Rafael, muchísimas gracias.
Nos sentimos solos, Rafael y yo, en este momento, y los organizadores también nos piden, por favor, al resto de expositores si pueden prender sus cámaras. A Andrés y a Bolívar también, y a Ana María la vemos. Ana María, aprovecho que acabo de mencionar tu nombre porque tienes bastantes preguntas sobre el tema de soberanía alimentaria. Yo quiero recoger una de las preguntas del Facebook también. Entonces dice Ana María, entre Ecuador y los otros países amazónicos en el marco de la ODCA, debería impulsarse los productos emblemáticos para bionegocios, por ejemplo, el camu camu, aguaje, mariposa, xiringa, asai, sachainchi, artesanía, paiche, cachama o gamitana. ¿Qué opinas? Tú no te escuchamos. ¿Ahora? Ahora me escuchan. Ahora sí. Claro, uno de los grandes desafíos, yo creo que en el marco de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad, es justamente ampliar nuestro espectro de conocimientos de esta biodiversidad a través de la ciencia, como bien planteaba Rafael. O sea, los censos que se han hecho de biodiversidad llegan muchas veces a porcentajes muy bajos. La cantidad de alimentos, la cantidad de principios activos que tienen las plantas y de animales que existen en estos ecosistemas de nuestros países pluridiversos es gigantesco, ¿no? Asimismo, el registro gastronómico, culinario que existe es prácticamente desconocido y muy desconocido lo que existe en la Amazonía. En los últimos años yo creo que los países han hecho un esfuerzo bastante importante en tratar de promocionar los productos amazónicos, pero evidentemente falta muchísimo, ¿no? En Perú, por ejemplo, existe un restaurante bastante famoso que solamente ofrece gastronomía amazónica, pero el tema o sea, la misma ictiología amazónica se está perdiendo por la introducción de especies, ¿no? Entonces nosotros como programa de pequeñas donaciones con las comunidades trabajamos en el rescate de la cachama, que como un tema de seguridad alimentaria, pero como un tema también de ir rescatando una especie que tiene altísimo valor alimenticio, que es muy apreciada por las comunidades, que tiene un alto nivel proteico y que es fácil de reproducir en semicautiverio, porque se construyen las piscinas, pero hay agua que está circulando permanentemente y esto también ayuda al tema de la conectividad ecológica. Pero en tiempos de pandemia, todo lo que implica intercambio, exportación, importación, creo que va a ser difícil. Entonces nosotros estamos insistiendo también en cómo estos productos están aportando a la seguridad alimentaria de las organizaciones comunitarias en primer lugar y cómo esos excedentes pueden ofrecerse también a los centros poblados. Ir pensando en una estrategia de círculos concéntricos que se amplían. Primero, lo que tienes en la casa, en la familia, en la comunidad, en el centro poblado más cercana, en la ciudad, ¿no? Pero la seguridad alimentaria para las comunidades, para salvaguardar su integridad, su autocuidado es fundamental. Excelente, muchísimas gracias. Yo estoy tomando también nota de un comentario que le querían hacer a Bolívar. Bolívar dice, está nuestra amiga Nelly Muñoz, dice, no es pregunta, es comentario de la charla de Bolívar. Felicitaciones por su excelente trabajo y enfoque tanto social como ambiental en organización comunitaria. El país tiene muchísimo potencial de liderazgo consciente, muy motivante, gracias por compartir. Y ahora sí, una pregunta para Bolívar también, y es respecto a las camaroneras. Nos preguntan si las camaroneras aportan en la remediación de los espacios que son afectados directa e indirectamente. Sí, bueno, realmente no. Justamente una de las luchas que tenemos dentro de los biocorredores es para que se regularicen este tipo de actividades que tanto daño le hacen al ecosistema manglar. Dentro de la comuna está el estuario del río Puerto Viejo, o sea, el ecosistema manglar. Pero la mayoría de las camaroneras, en este caso como comuna, están del otro lado del río. O sea, están ya en el cantón Sucre, donde como comuna no tenemos mucha incidencia, como comuna. Pero como biocorredor sí se conformó un comité intercomunitario que se llama el Comité del Río Puerto Viejo para hacer incidencia frente a esta problemática que afecta a todo el ecosistema.
Se está trabajando en ese comité, pero realmente no aportan en la remediación del daño que ocasiona este tipo de industria. Ok, muchísimas gracias, Bolívar. Yo también quería recoger algunas preguntas o comentarios del chat. Yalmar Chompoy nos dice, debemos unirnos todos para empezar con cambios significativos, investigar y compartir. Sí se puede. Yo creo también, Yalmar, que sí se puede. Así que muchas gracias por ese comentario. Andrés, ¿me escuchas? Tengo algunas preguntas que salieron a partir de la última presentación que tuvimos. Y te voy a decir una de las que estoy recogiendo. Dice, la nueva normalidad, en teoría, consideraría un desarrollo más sostenido, pero ¿cree que las empresas u organizaciones frente a la debacle económica más bien no saldrán hacia una nueva normalidad basada en mayor competencia y que se basaría realmente en el más fuerte sobrevive? Una pregunta interesante, justamente de tu experiencia, por favor. Sí, bueno, bastante acertada la pregunta. Está en función justo lo que estábamos viendo de los efectos que ha tenido el COVID frente al cambio climático. Si bien ha habido una reducción y localmente también podemos verlo así, no existe mucho tráfico, eso significa que no existen consumos de combustibles fósiles, las empresas no están funcionando, lo que también repercute en el consumo de materiales, de la explotación de materiales o materias primas, del uso de fuentes energéticas de la misma forma. Pero lo que nosotros estaríamos proponiendo es que las empresas puedan desarrollar un modelo o embeber en su modelo de negocio sistemas sostenibles muy a largo plazo, considerando que es la oportunidad para trabajar en temas de eficiencia energética. Eso también va a hacer más competitivos a las organizaciones. No quisiéramos, y tenemos que evitarlo, que exista una sobreproducción a fin de poder remontar todo lo no producido. Ese sería el escenario de la curva de Kuznets que vimos, donde en justificación por remontar esa producción empezaríamos a explotar muchísimo más, utilizar mayor cantidad de materias primas y demás, sin pensar primero en el tema de la eficiencia energética, en la eficiencia en el uso de los recursos, todo lo que dice la parte de responsabilidad social en el componente ambiental. Entonces, nosotros trabajamos a fin de que todas las organizaciones de cualquier sector que fuera empiecen a embeber en su sistema todos estos conceptos que a la final del día van a traer buenos resultados, van a traer resultados de optimización de costos de producción y con ello quizás no la necesidad de desvincular a los trabajadores y optimizar los costos de la empresa por otro lado, por el lado de que son mayoritariamente los costos que se van a la parte de energía y las materias primas. Sí hay el escenario, o sí podría haber ese escenario de la sobreproducción. Escuché también en otro evento que decían, bueno, toca dejar de lado la parte ambiental o dejar en segundo plano la parte ambiental climática porque eso podríamos trabajar un poco más adelante. Y eso puede ser un riesgo para la parte ambiental al corto plazo. Entonces, mi mensaje es que no dejemos la parte ambiental climática en segundo plano por el COVID, sino que sea una nueva normalidad que puedan tener las organizaciones. De acuerdo, y muchas gracias por este último comentario. Definitivamente, la empresa privada, mucha de la empresa privada también está consciente al respecto de la importancia y de las oportunidades que puede también, obviamente, generar al respecto de seguir trabajando de una forma más sostenible, que es lo que esperamos, ¿no? Hay mucho miedo también justamente con esa visión, como comentabas, de qué tan agresivo va a ser el regreso del sector económico y esperamos que realmente eso se pueda convertir en una buena oportunidad de lo trágico que ha sido realmente este momento que estamos sufriendo como humanidad. Voy a saltar con Ana María porque hay una serie de comentarios y preguntas, así que voy a coger unas 2 a 3 más o menos como para ir saliendo un poquito de estas. Y uno de los comentarios nos decía, sería bueno trabajar en conjunto con instituciones, agricultores,
con el apoyo del Banco de Germoplasma del INIAP para restituir materiales colectados en la zona. También hacen un comentario al respecto de sería importante implementar ferias de intercambio de semillas para aumentar la diversidad y variabilidad de las fincas o chacras. Y también al final nos comentan sobre el tema de los transgénicos. Esa sí es pregunta. Entonces nos preguntan si representa una amenaza significativa los transgénicos en la biodiversidad en relación a la soberanía alimentaria. Esto en referencia a la pandemia actual, considerando la producción mundial de alimentos en grandes cantidades y la gran demanda que existe. Así que Ana María, por favor. Muchos. ¡Qué nervios! ¡Qué preguntas tan difíciles! Pero bueno, el tema de los bancos de germoplasma creo que puede ser interesante. Nosotros como programa de pequeñas donaciones estamos impulsando justamente alianzas público-privado-comunitarias, pero es importante resaltar que desde las mismas comunidades ellos tienen sus bancos de semillas, ¿no? La mayor cantidad de variedades de papa están en las mismas organizaciones comunitarias. La mayor cantidad de variedades de quinoa, de variedades de yuca, están en las comunidades amazónicas. Y la práctica de intercambiar semillas es una práctica ancestral de las organizaciones y es una práctica de compartir, es un saber ancestral. En Quichua existe el Randi Randi, que es un tema y un principio de reciprocidad. Si yo tengo de esta semilla, tú tienes de la otra, yo te doy un poco, tú me das un poco. Y así se comparten las semillas. Y yo creo que también en la costa, por ejemplo, las variedades de frijoles que existen, las variedades de arroz que existen, ahí en la zona de Bolívar, es una zona muy arrocera también. Si bien el arroz es una especie introducida, pero ya es parte de nuestro acervo gastronómico, digamos así, ¿no? Entonces, el tema del intercambio de semillas es fundamental. Creo que en el estudio y en el trabajo que ha hecho el INIAP en los últimos años, desde la agrobiodiversidad ha habido un interés muy fuerte también, pero la posibilidad actual es que justamente las organizaciones comunitarias puedan fortalecer sus prácticas. El tema de los transgénicos a mí me pone la piel de gallina, porque ahorita mismo creo que estamos viviendo una experiencia única, bastante atemorizante, que nos genera mucha angustia, que no sabemos cómo reaccionar y plantearnos que algo tan nuevo y tan ajeno a la vida misma como es transformar el ADN de una especie para incorporarle información genética de otra, me parecería que sería una película de terror bastante riesgosa. Ya estamos viviendo una situación de riesgo. La misma Constitución nos plantea que los transgénicos no están permitidos en Ecuador. Entonces creo que no deberíamos ampliar el riesgo. Como decía, somos un país mega diverso, no solamente en cuanto a la biodiversidad, sino también en cuanto a la agrobiodiversidad. Entonces no entiendo por qué siempre estamos buscando las respuestas fuera. Creo que este es un momento para buscar las respuestas dentro de nosotros, para empezar, de cada uno de nuestros seres internamente, y a partir de ello, este confinamiento nos ha permitido también buscar una serie de respuestas en nuestras familias. Creo que esa experiencia también la hemos compartido en el marco del trabajo que hemos tenido con las comunidades, y creo que es un momento como país de buscar las respuestas interiormente. ¿Qué es lo que como país podemos encontrar como respuestas que nos permitan no volver a la normalidad? Porque justamente la normalidad es lo que nos ha desencadenado en esta situación. Tenemos que volver a un momento nuevo, a un momento que recree, que innove desde el potencial que tenemos como país. Excelente, tomo esas palabras de un momento nuevo también para seguir construyendo. Pues ustedes escucharon mi pregrado realmente es en economía ambiental. Muchas veces los economistas siempre se nos ven un poco satanizados con el tema de la conservación por obvias razones, pero también hay que buscar justamente esas opciones de poder seguir trabajando en conjunto con las diferentes herramientas, con las diferentes disciplinas,
y sobre todo tratando de encontrar esos modelos, como dices, un nuevo momento, tal vez una nueva forma también de poder entender este contexto de desarrollo sostenible, de obviamente biodiversidad y conservación. Rafael, tenemos una pregunta. Es bien interesante por el tema de las metodologías de valoración económica. No sé cómo estás con esta pregunta, pero básicamente, como fue dirigida a ti, básicamente nos comentan de por qué en Ecuador no existe una metodología de valoración económica de los sistemas, o de los ecosistemas, perdón, y por qué no se evalúa realmente esto en los estudios de impacto ambiental. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, existen formas de evaluar esto, digamos, a nivel estandarizado. Yo no manejo ese tema en particular, no lo he hecho nunca, yo trabajo a nivel de ciencia básica, pero existe la forma. Ahora sí que cada valoración debe tal vez basarse en un estándar y después tiene que hacerlo en función del ecosistema dado. Los ecosistemas en Ecuador son muy diversos y si queremos verlos son muy distintos a los de nuestros países vecinos y mientras más lejos los otros países, peor. Muchas cosas que funcionan en otros países no van a funcionar acá, evidentemente. Entonces, o sea, sí se ha hecho, existe información. Yo para preparar esta charla leí mucho y llegó un punto en que me abrumé porque hay muchísima información, muchos trabajos de universidades, lamentablemente no publicados todavía. Digo todavía porque tengo la esperanza de que algún día los publiquen en revistas científicas revisadas por pares. Pero sí que existe valoración en parques nacionales, en áreas naturales, pero no hay, claro, un plan nacional de valoricemos qué es lo que tenemos como país, así como hay esta revisión del grupo de Constanza que presenté del año 97, en donde hacen una valoración realmente muy poco precisa, pero es que es mundial y era con los datos que se tenía en la época. Ahora hay más información, hay nuevos datos, pero quise quedarme con esa que ya tiene 20 años, bueno, más de 20 años, porque básicamente fue la que desencadenó todo este tema de valorar nuestros ecosistemas y que lanza la pelotita que cada país, cada localidad se preocupe de hacer esto. Entonces, como país se debería tener una línea clara de qué hacer, cómo hacer, trabajar con los científicos, con la gente local, para poder evaluar los costos de cortar una especie de árbol en particular, qué sé yo, qué pasa si nos cortamos todos los cedros de los bosques, me refiero al árbol de cedro. O qué pasa si es que desaparece, no sé, algún animal en particular por la caza. Entonces, en definitiva, es algo que tiene que ser una política que salga desde lo nacional, como bien decía Ana María, que nazca desde nosotros mismos, desde el Ecuador, desde los ecuatorianos, bueno, con ayuda, lo que sea, internacional, colaboraciones entre los países vecinos, como sea, pero que salga de aquí para resolver nuestros propios problemas y tomar nuestras propias decisiones. Entonces sí que hay valoraciones, pero no hay todavía un consenso. Encontré para otros países sí, y obviamente los más claros, y por eso tomé el ejemplo de Alaska, es porque está requete estudiado, está súper estudiado eso, entonces había que tomar un ejemplo súper claro, pero sí hay ejemplos nacionales. Y de acuerdo mucho también, esto también viniendo que a veces muchas de las valoraciones económicas se han reducido solamente a la valoración financiera y realmente va mucho más allá también. Y es importante, me gusta mucho esta pregunta por varias razones también, pero también es importante seguir avanzando justamente, entender todo el ecosistema en su valor total. Muchas gracias por eso, Rafael. Una pregunta de las últimas que he recibido aquí en el chat de las preguntas es para Andrés. Andrés, y esto brevemente, porque ya estamos todavía falta una pregunta que les quiero hacer a todos, que es muy recurrente, entonces por eso quiero hacerle a todos. Pero básicamente nos preguntan para Andrés,
si existe insignias para las empresas que están apoyando al desarrollo sostenible y cuáles serían estas organizaciones. Tal vez insignias lo comenta como certificaciones o algún tipo de premio, tal vez. Sí, se entendería de esa manera. Bueno, localmente el Ministerio del Ambiente, como ustedes conocen, es la Autoridad Ambiental Nacional. Este ministerio ha desarrollado todo lo que es Punto Verde y bueno, el Punto Verde también ha sido o ha estado en efectos de algunos cambios. Hoy por hoy se lo está relanzando, por así decirlo, para que sea este Punto Verde la marca país que se le pueda dar a las organizaciones que quieran o estén trabajando en temas de eficiencia, tanto de eficiencia energética, eficiencia en el uso de los recursos, y existen varias etapas. Existen solo una certificación ambiental o el distintivo ambiental para las organizaciones de servicios, por ejemplo, pero que sí estén trabajando en no tener una afectación muy fuerte frente a su giro de negocio, a sus consumos energéticos y demás. En todo el paraguas de que todas las organizaciones pueden acceder a esta certificación nacional. Se está trabajando también para que este punto verde pueda llegar a ser un punto verde carbono neutro, por ejemplo. Y me enfoco mucho en el tema de Punto Verde porque podríamos utilizar esta plataforma para empezar a trabajar en todos los sectores y que todos los sectores puedan tener este distintivo en función a que los consumidores también puedan seleccionar estos productos o estos servicios que son mucho más sostenibles que los que no trabajan en función a obtenerlos. De ahí en más existen las certificaciones internacionales, las que podríamos ver a través de ISO 50001 en temas de eficiencia energética, las 14000 para temas de carbono, para temas de gestión ambiental, pero yo sí hago mucho hincapié en lo que es Punto Verde. Ok, muchísimas gracias, Andrés. Estamos ya terminando en algunos minutos, pero yo sí quisiera solamente mencionar algo que ha sido recurrente también en las preguntas y comentarios casi para todos, es el tema de la minería. Evidentemente es un tema también que tiene consecuencias ambientales también, justamente, y yo no sé si alguno de los expositores en 2 minutos máximo quisiera comentar algo al respecto. Así que aquí dejo abierta el micrófono para cualquiera de los cuatro, los cuatro. Yo dejo a los compañeros, yo creo que ya hablé en mi exposición, entonces tal vez ver otras perspectivas. Yo quisiera comentar, Arturo, que en el trabajo comunitario hemos podido evidenciar un enorme compromiso de las organizaciones frente a lo que implica la conservación de su patrimonio natural. Casi todas las organizaciones comunitarias comprometidas con la conservación de este patrimonio natural realmente están salvaguardando también su patrimonio cultural. Justamente Rafael nos mencionaba respecto al Bosque Protector Los Cedros. El Bosque Protector Los Cedros está ubicado en el Valle de Intac, un bosque de una mega biodiversidad impresionante, ¿no? Que está concesionado a una firma minera. Cuando empiece el trabajo de exploración y explotación minera, todo ese bosque desaparecerá para siempre. Entonces, si es que hacemos un estudio de valoración crematística de cuánto vale el bosque, creo que nunca alcanzaremos a valorar los miles de años de evolución que están ahí y lo que significan esas plantas y lo que significan esos animales para las comunidades que viven en su alrededor. Entonces, yo quisiera resaltar lo que decía mi maestro, un economista ecológico, Joan Martínez Alier, que necio es el que confunde valor con precio. Aquí estamos hablando de valores que no pueden tener un precio. Estamos hablando de procesos de miles de millones de años que han generado la vida misma. Entonces, creo que este es un momento, como les decía, una oportunidad para ver la vida con otros lentes. Un llamado a las empresas a tomar conciencia de lo que implica esta vida,
la vida nuestra misma, la vida de nuestras familias, de nuestras comunidades, la vida del planeta. Entonces nosotros en Ecuador, siendo un país mega diverso, no podemos dar las espaldas a el valor, no al precio, al valor que tiene esta mega biodiversidad. Como este valor del patrimonio natural es la base del patrimonio cultural. Y la cultura tampoco puede tener un precio. La cultura es el sustento para nuestras futuras generaciones. Perfecto, con ese bonito mensaje yo ya me tengo que ir despidiendo, nada más agradeciéndoles Rafael, Ana María, Bolívar, Andrés por su participación, también a nuestra colega Paola y nuestra colega Valesca, también a los colegas del proyecto ABS, tanto en Ecuador como el proyecto ABS Global que nos están aportando con la parte tecnológica de nuestro webinar. Agradecerles muchísimo, creo que esto nos ayuda a seguir construyendo justamente estas nuevas oportunidades que tenemos y agradecerles muchísimo realmente por esta oportunidad que también tuve de facilitar esta charla. Con eso, pues, muchas gracias y nos vemos. Saludos a todos. Y Paola, Gracias. por favor, volvemos a ti entonces para cerrar. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a cada uno de los panelistas. Muy interesante y nos llena de conocimiento todo lo que hemos compartido hoy. Queremos invitarles, por favor, mañana tenemos 2 jornadas muy interesantes en el eje de ciencia y conocimiento también, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Así que esperamos su presencia. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde y gracias por celebrar con nosotros la Semana Mundial de la Biodiversidad. Hasta Feliz luego. Día de la Gracias a Biodiversidad. ustedes. Chao, gracias. Bien. Gracias. Chao. Un gusto. Gracias.